buenas tardes a todos a este nuevo evento. Es para mí un honor y una enorme satisfacción darles la bienvenida desde el Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard University, en mi nombre y en el de la doctora Juana Gil, directora del Instituto Cervantes en Lyon, coorganizadora de este evento conmigo y a la que tengo a mi lado en esta pantalla, a pesar de que físicamente nos separa ese océano Atlántico tan importante en la historia de los dos continentes en que nos encontramos. Quiero empezar esta presentación precisamente dándole las gracias de corazón a Juana por haber tomado la iniciativa de ponerse en contacto conmigo allá en el mes de mayo para sugerirme algún tipo de colaboración académica entre los dos centros Cervantes que dirigimos. Su mensaje, he de decir, llegó como un soplo de aire fresco en medio del triste y preocupante confinamiento en que estábamos sumidos. Sin más, nos pusimos manos a la obra y pergeñamos este evento que deseamos sea el primero de una serie de debates a dos bandas, con un reconocido experto en cada orilla, en torno a distintas cuestiones relacionadas con el español en Europa y en Estados Unidos. Por ello, hemos denominado a esta serie Encuentros Transatlánticos en torno al español. Quisimos que el tema del primer encuentro fuera la percepción que se tiene de nuestra lengua en estos dos contextos de tanto peso en el mundo actual, pues observábamos que a veces los análisis que se hacen de su situación resultan un tanto superficiales, moviéndose entre el absoluto triunfalismo y el más tremendo derrotismo, seguramente en función del público que se tiene delante y del contexto en el que se inscriben. En otras ocasiones se presentan tan solo datos numéricos que sin el contexto adecuado no se pueden interpretar en toda su magnitud. Nos sentimos por eso muy orgullosas de que enseguida los dos primeros expertos en quienes pensamos para echar a andar estos encuentros, los doctores Johannes Kabatek y Ricardo Otegui, aceptaran gustosos nuestra invitación a debatir sobre esta cuestión o conversar, quizás más que debatir, primero entre ellos y luego con todos ustedes, ofreciéndonos su visión sosegada, objetiva y, sin duda, muy cualificada. Quiero decir que la plataforma que hace posible este evento, esta conversación a dos bandas a lo largo de las dos orillas del Atlántico, permite también que hoy estén entre nosotros como asistentes, entre todos ustedes, público y profesores y personas interesadas en nuestra lengua, no solo en esta zona de Boston, que es lo habitual para nosotros, o en la zona de Lyon, que es lo habitual para el centro que dirige Juana Gil, sino de muchas universidades norteamericanas de aquí cerca, como Wellesley, Tufts, Boston University, Dartmouth, pero también de Chicago, de Princeton. También en Europa tenemos gente de Tübingen, tenemos personas de Barcelona y tenemos a queridos colegas nuestros del Instituto Cervantes, como el director del Centro de Nueva York, Richard Bueno, o de Rabat, José María Martínez Alonso. Creo que tenemos también a la directora académica del Cervantes en Madrid, Carmen Pastor. En fin, les doy la bienvenida a todos ustedes en nuestro nombre y cedo la palabra ahora a la doctora Juana Gil para que les presente a nuestros dos ilustres invitados. Muchísimas gracias, Marta, por tus palabras. Buenas tardes a todos. Paso sin más dilación a presentar a nuestros dos invitados. La verdad es que ambos poseen un currículum muy abultado y una trayectoria profesional muy brillante, de modo que necesariamente voy a tener que resumir mucho. Empiezo por el doctor Kabatek, que es quien tengo más cercano geográficamente. Él es catedrático de Lingüística Ibero-Románica y de Lingüística Románica de la Universidad de Zúrich desde 2013, tras haber ocupado cátedras de similar perfil en la Universidad de Friburgo, en la de Tubinga y en la de Heidelberg.
Ha escrito gran cantidad de estudios, de hecho más de 150 publicaciones en distintas revistas y editoriales prestigiosas sobre las distintas lenguas oficiales de España, abarcando muy diversos ámbitos como la sintaxis histórica, la variación, la lingüística de corpus, etc. Ha presidido la Federación de Asociaciones Alemanas de Romanística, así como la Asociación Alemana de Hispanistas, y desde 2012 dirige la Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana. Recientemente, además, se ha ocupado de la dirección y de la coordinación y de la elaboración del mapa digital del español en Suiza. En cuanto al doctor Ricardo Otegi, del otro lado del Atlántico, que tengo un poquito más lejano, es catedrático, ahora retirado, de lingüística en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, City University of New York. Las áreas en las que se inscribe su investigación, que como en el caso del doctor Cavatek ha dado lugar a numerosísimas publicaciones, igualmente en revistas y en editoriales de mucho prestigio, pues las áreas en las que se escribe su investigación, decía, son principalmente la lingüística aplicada y teórica, la gramática funcional, los estudios sobre el contacto de lenguas, el español de Estados Unidos y la educación bilingüe. Ha sido director y fundador del Centro de Investigación para el Estudio de la Lengua en la Sociedad Urbana, también en CUNY, en la Universidad de New York, y es uno de los fundadores de la revista académica Spanish in Context. Es coautor, asimismo, de uno de los libros de texto de español más utilizados en Estados Unidos, Avancemos, y ha desarrollado además muchos otros materiales docentes dirigidos a diverso público o a estudiantes de diverso perfil. Este es el resumen muy rápido y muy breve y muy sintético del gran currículum de nuestros dos invitados, a los que realmente agradecemos muchísimo su presencia con nosotros el día de hoy. Les explico ahora un poco cómo hemos estructurado la doctora Mateo y yo el encuentro para que vean ustedes cuál va a ser la organización. Tendrá dos partes. Una primera moderada por Marta, por la doctora Mateo, en la que los profesores responderán, los invitados, a las preguntas que ella y yo hemos preparado con la idea de encuadrar un poco la conversación, lo que no impide que nuestros invitados puedan, por supuesto, interpelarse y suscitar nuevas cuestiones si así lo desean. Y una segunda parte, que moderaré yo en este caso, en la que serán ustedes, todos los asistentes, quienes podrán formular preguntas, preferiblemente a través del chat de la plataforma, preguntas que yo transmitiré, iré recogiendo y se las pasaré al doctor Otegi y al doctor Cavatek durante ese segundo tiempo, el tiempo dedicado a las preguntas. No obstante, pueden ir enviando todas sus cuestiones, sus consultas o sus comentarios durante el desarrollo de la primera parte, cuando los ponentes digan algo que les plantee alguna duda o les suscite algún comentario, alguna observación, etc. Eso sí, les rogamos, por favor, que en sus formulaciones sean lo más sucintos posibles, lo más breves posibles, porque de esa manera, bueno, pues ganamos tiempo y, como ustedes pueden comprender, estamos limitados por el horario. De manera que ahora solo me resta pasar de nuevo la palabra a la doctora Mateo para que dé comienzo ya la primera parte de este encuentro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues empezamos entonces. Y empezamos con una pregunta que va principalmente dirigida al doctor Cavatek, y al que le queríamos consultar esta cuestión. En un reciente estudio se recoge que el español es la lengua que la mayoría de los jóvenes europeos querría aprender. ¿Cree usted que realmente la lengua posee ese poder de seducción para la juventud en Europa y quizás también, o en Estados Unidos? Quizás luego el doctor Otegi quiera también apostillar algo al respecto.
Pues muchísimas gracias por la pregunta. Permítanme que antes de contestar dé las gracias porque realmente para mí también es un honor y un privilegio poder estar aquí con un público tan ilustre del mundo entero, que he visto caras, además viejos conocidos y viejas conocidas, y también pues, personas de Harvard, de aquí, de Zurich, de otras universidades. Pues me parece realmente una iniciativa preciosa. Muchísimas gracias y quiero dar las gracias en particular a las dos organizadoras, ¿no? La doctora Marta Mateo y la doctora Juana Gil. Realmente me parece una iniciativa preciosa en estos tiempos que han surgido varias iniciativas de este tipo que nos organizamos online y estamos descubriendo un mundo nuevo de posibilidades. Y esto es, además, si queremos verle algo positivo a esta pandemia, puede ser probablemente esto, ¿no? El haber descubierto los nuevos medios y esas nuevas posibilidades de trabajar transatlánticamente, por ejemplo, o de movernos en el mundo internacional a través de Zoom, ¿no? Zoom ha cambiado nuestro mundo como en otros tiempos lo hizo WhatsApp y el correo electrónico, y a partir de ahora vivimos con esto. Pero bueno, no es la respuesta, perdón, ahora voy a la respuesta, que no sé si realmente sé contestar a esta pregunta, porque hay una cuestión, digamos, científica. Antes, Marta, decías que nuestras respuestas van a ser objetivas. Me temo que no, porque no existen. O sea, la objetividad es una finalidad utópica a la que pocas veces llegamos, ¿no? Pero intentamos ser lo más objetivos posibles, obviamente. A mí, pues sí, hay un poder de seducción del español, como lo hay de otras lenguas también, pero el español en Europa en particular parece tener un poder de seducción particular. O sea, que está por encima de otras lenguas, porque es una lengua que desde hace algunas décadas está bastante de moda. O sea, a nivel de la enseñanza secundaria, a nivel de las universidades, desde los años 80, incluso un poquito antes, pero sobre todo desde los años 80 del siglo pasado, estamos viviendo un boom del español, que además coincide en parte con bueno, un poco posterior al boom de la literatura hispanoamericana, pero bueno, es un boom del español, que de repente el español está por todas partes, claro, y también viene desde todos los lados, porque viene un factor aquí en Europa importantísimo, es la apertura de España y la entrada de España en la Unión Europea. O sea, los años 80 son cruciales para que España de repente y el español con España esté presente en toda Europa. Se abre, claro, el turismo ya empieza en los años 60, pero bueno, a partir de los años 80 se vuelve un fenómeno más generalizado, más joven también. El programa Erasmus, que en Estados Unidos a lo mejor no se conoce, es un programa de intercambio a nivel universitario, que permite que los estudiantes pasen un año o un semestre en otro país de la Unión Europea. El programa, y Suiza también, estoy en Suiza, que no es parte de la Unión Europea, pero Suiza participó del programa desde los inicios, pues permite la movilidad estudiantil, por ejemplo, la movilidad joven, y España es un país que está, digamos, muy bien considerado dentro del contexto europeo, no solo por el turismo, sino también por la cultura, por la simpatía que hay en general por España. O sea, creo que en Europa España es el factor principal, y eso obviamente es muy distinto que en América, pero también, claro, también se acompaña todo esto de los movimientos. Bueno, está el tango, está la salsa, está todos los movimientos culturales, el reggaetón, asociados con el español. O sea, que cada uno puede encontrar en el español digamos, su cultura o su tenencia cultural favorita, y eso es lo que hace que el español, además, como es un idioma realmente de dimensiones globales, lo hace muy atractivo. Entonces, creo que sí, veo esta cierta, digamos, magia o ese atractivo, ese poder de seducción que tiene el español. Lo viví yo desde los inicios de mi carrera universitaria. Yo empecé a estudiar francés, por ejemplo, pero después el español me sedujo. O sea, me fui a México a estudiar español. Después vi en mi generación como el español de repente estaba como
al lado del francés casi con la misma importancia. Y antes el francés tenía mucho más peso en Europa. Y así lo veo también en mis alumnos y lo veo en los estudiantes aquí en Suiza, en Alemania, en otros países, en Francia, en Italia, a nivel tanto universitario como de enseñanza secundaria y también en la sociedad. España, el español y también los países hispanoamericanos tienen una connotación de interés general y creo que en general hay una connotación relativamente, o sea, una connotación positiva y un poder así de seducción. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Pues la segunda pregunta se conecta con esto, va dirigida al doctor Otegi. Es que he movido la pantalla para verle la cara al doctor Otegi, porque si no, no le veo en la pantallita. Y se contrapone a este poder de seducción. Por eso quizás el doctor Otegi quiera ahora responder, quiera apostillar algo también al tema de la seducción. Pero mi pregunta que le quería dirigir a usted ahora es ¿cómo se percibe el español realmente o cómo percibe usted que se percibe en Estados Unidos o quizás en Europa también? Es decir, ¿sigue siendo una lengua asociada en Estados Unidos, por ejemplo, a la inmigración y la pobreza o en el mejor de los casos una lengua para el turismo y para los viajes? ¿O cree que ha variado esta percepción en los últimos años? No sé si querría también comentar esa percepción más negativa con el poder de seducción que estaba comentando hasta ahora el doctor Kavatek. Gracias, Marta, y gracias, Juana, por organizar este evento, y gracias al Instituto Cervantes, y gracias a Johannes por el honor de permitirme compartir con él. Yo quisiera contestar la pregunta diciendo que en Estados Unidos también es el español la lengua más estudiada en las universidades como segunda lengua, pero que ese hecho de naturaleza tan positiva, de hecho, no nos dice mucho sobre la percepción del español en Estados Unidos, que creo que es, como necesariamente tiene que ser en un país tan grande y tan variado, es una percepción muy compleja y muy ambigua que va desde los tintes más positivos hasta los más negativos. Así que tenemos que el español se ve en Estados Unidos, pienso yo, como la lengua mirada desde el punto de vista comercial, como una lengua de gran interés para las empresas por la posibilidad de venta a una proporción de la población norteamericana que en este momento es menos de lo que se piensa, es más o menos el 15% de la población. Hay 328 millones de personas en Estados Unidos y aproximadamente 40 millones de hispanohablantes. Pero hay un interés en esa población, hay interés en venderle, por lo tanto hay mucha visibilidad en los medios del español por los anuncios. Hay mucha visibilidad del español también, una visibilidad muy positiva en la farándula, como acaba de señalar Johannes. La música, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, la estación de radio con el mayor número de radioescuchas es una estación que transmite música y diálogo en español. Hay todos esos fenómenos que son muy, muy positivos, pero yo creo que hay también aspectos muy negativos en la percepción del español y quizás tengamos que mezclar un poco la percepción del español con la percepción de los hispanohablantes. Y es que para muchas personas todavía el español sigue siendo una lengua de pobreza, de denigración. Pensemos, por ejemplo, que un político de tanto éxito como el presidente de los Estados Unidos pudo empezar su campaña describiendo a la población mexicana como una serie de ladrones y violadores, y que eso parece que no lo hizo perder mucho público. Así que hay ese problema de una visión negativa también del español, y hay, yo creo, lo más importante, que es todavía un sentido de que el español se ve como desde afuera, y que la legitimación del español, sobre todo en la mitad de la población hispanohablante que es nativa de los Estados Unidos, sigue siendo muy problemática porque se tiende a deslegitimizar el español
de esos hablantes, y eso es algo que sucede no solo en los círculos políticos, sino, para terminar, en los círculos más cercanos a la lengua. Quiero decir que cuanto más nos acercamos a los departamentos de español, a las instituciones que tienen interés en el español, menos legitimidad se le presta al español en Estados Unidos, sobre todo al de la población nativa, y eso es un problema muy serio que tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias. Pues en relación con algunas de las cosas que ha señalado el doctor Otegi, que nuestra siguiente pregunta para el doctor Kabatek estaría precisamente relacionada con los medios. ¿Considera que la visión que se da en los medios europeos o norteamericanos es objetiva, triunfalista, simplista, victimista? ¿Y qué factores influyen, en su opinión, en esa visión que ofrecen los medios? Por ejemplo, como ha señalado el doctor Otegi, muchas veces en los medios los medios en Estados Unidos a veces se centran a menudo en la inmigración, en la pobreza o en el crimen al hablar de los hispanos y de los latinos, y eso quizás cree el subconsciente colectivo de asociarlo también a la lengua. Lo mismo ocurre a veces en los medios europeos con la inmigración en general. ¿Cree que todo esto influye, esta visión que se da muchas veces con la inmigración, influye en la percepción de la lengua en sí? Muchas gracias por esta pregunta. Me permito añadir un comentario a la anterior, a la que contestó Ricardo. Y creo que veo que ya es un diálogo muy interesante, porque obviamente la situación es bien distinta en los Estados Unidos. Europa y Estados Unidos pues tienen una historia y una relación con el español bastante diferente. Lo primero que quería decir con respecto a lo anterior, obviamente yo hablé en mi primera respuesta de los que estudian español, de los que se interesan por el español, y obviamente la cuestión de la percepción y el atractivo, o sea, a preguntarles por la visión del español a los que estudian español es como seleccionar un público bastante particular. Obviamente en la mayoría de los que estudian español la actitud va a ser positiva y va a haber una visión muy positiva, pero las cosas, como dice Ricardo muy bien, es que hay una percepción muy variada y depende mucho de las situaciones, depende mucho de los individuos, y no tenemos estudios realmente que nos puedan permitir decir la percepción del español en Europa es tal. Bueno, tampoco hay una respuesta única, ¿no? Obviamente hay que diferenciar. En todo caso, lo que nos distingue a los europeos frente a los estadounidenses, pues hay muchas diferencias, pero una cosa es la de la oleada de los inmigrantes. Por ejemplo, ahora si hablamos de la inmigración española en Europa, las oleadas importantes de inmigración vienen después de la primera oleada, digamos, de italianos, con españoles, después griegos, y después hay oleadas siguientes de inmigrantes posteriores, aquí en Suiza, por ejemplo, sobre todo de los países balcánicos y también de otros países, que cambian un poco también la situación de los inmigrantes del español. Aquí los inmigrantes de español o españoles, la mayoría de los inmigrantes hispanófonos en Suiza son de España, la gran mayoría. También hay muchos hispanoamericanos, pero la mayoría son de España, y muchos son de ya segunda, tercera generación, establecidos aquí y son suizos, sus hijos son suizos, entonces hay como una identidad doble a veces, una paulatina integración, igual que en los Estados Unidos, solo que las siguientes oleadas de inmigración ya no son españolas. Hay una oleada relativamente reciente, si me permite, pues compartir la pantalla un segundo. Aquí tenemos la inmigración por nacionalidad. Esto es del mapa del español en Suiza, de nuestro proyecto, y aquí vemos que hay como una bajada y después una subida de la inmigración a partir del año 2010, un poco antes ya, por la crisis económica de España. Algo parecido ocurre en Alemania. Esto es un proyecto que tenemos en colaboración con la Universidad de Heidelberg,
con Francisco Moreno Fernández, que por cierto fue director del Observatorio de Harvard, y Óscar Loreda, donde en un trabajo sobre demografía del español se ve aquí ese aumento de la inmigración en los últimos, a partir del año 2010, hay como una subida y aquí pone impacto de la crisis económica de 2008. O sea, y esa inmigración reciente no es normalmente, o sea, yo vivo aquí, estoy en Zúrich, a mi lado hay dos madrileños en un apartamento, él es banquero, ella es abogada, y son gente joven que ha inmigrado ahora, que ha venido a Suiza por la crisis económica de España. Son de una clase social alta, prestigiosa, están totalmente pues, respetados y no son, o sea, ahí no hay ninguna discusión sobre, o sea, la visión del inmigrante, tal como la pinta Trump, por ejemplo, de la pobreza, de los que quieren quitar la riqueza o algo así, esa visión llena de prejuicios que a veces se pinta aquí con respecto a los españoles casi no existe. Existe quizá en general, hay gente en la población que tiene como una especie de prejuicio generalizado contra los inmigrantes y sin diferenciar mucho, todos los que no sean de aquí se miran de forma crítica. Hay un partido de extrema derecha que tiene bastante poder aquí en Suiza, en otros países europeos tenemos pues fenómenos parecidos, pero creo que en general, en cuanto a la población hispanófona, el prestigio es relativamente alto. Ahora, en cuanto a los medios de comunicación, pues la pregunta sobre qué son los medios de comunicación, yo diría que son la percepción o lo que presentan los medios es tan variado como los medios, como los propios medios, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me extraña a veces porque yo si veo las noticias de Estados Unidos, aquí veo mucho CNN y tengo la impresión de que todo el mundo está completamente en contra de Trump. Pero claro, eso es una percepción viendo ese canal, que es completamente anti-Trump, mientras si viera otros medios, a lo mejor tendría otra Fox no lo recibimos aquí. Creo que tampoco hace falta. Pero bueno, son cuestiones, no digo que la variedad de los medios es grande. Aún así, diría que en Europa yo veo se habla muy poco del español. Se habla de países, se habla por ejemplo, de la política en España. Ahora se habla mucho de COVID-19, se habla de la situación dramática de España, se habla de Madrid, que tristemente es el foco que peor, pues de los peores datos en cuanto a la pandemia. Pero tampoco se habla aquí de Madrid como de forma, claro, estos como no están organizados o algo así, es lógico que sea así. Hay crítica, sí, hay crítica a la gestión política de la pandemia en otros países, pero normalmente se habla con respeto. Se habla mucho de Cataluña en los últimos años por la crisis política con Cataluña, pero es como no se habla del español, del idioma español, ¿no? Cuando presentamos aquí el mapa del español en Suiza, sí se habló en algunos medios del español y nos damos cuenta de repente, y creo que a veces la gente incluso casi se asusta cuando ve que cuántos países hay y cuántas culturas. El español aparece, claro, también aparece en algún reportaje sobre pobreza en algún país de América Latina, por ejemplo en la zona andina o en otros, o por ejemplo cuando se habla de terremotos en Chile o de otras cosas, pero es más bien los países y las culturas. El idioma español no está mucho en los medios de comunicación, tampoco es el idioma, pues en Estados Unidos el español es el único idioma de inmigración que realmente pone en cuestión el monopolio del inglés. En Europa no es el caso. Estamos viviendo, aquí Suiza es un país con 4 lenguas oficiales. Estamos viviendo en un mundo muy plurilingüe donde además una lengua no se ve como amenaza, sino que se ve como algo que la riqueza lingüística es algo que lo tenemos muy asumido. Entonces no se ve, no hay una visión particular hacia el español.
sí por parte de los que se interesan en particular por el español, pero creo que en general no existe ese bloque el español. Sí, sí existe para los hispanistas o para los que investigamos el español, intentamos, por ejemplo, mostrar, y acabo, perdón, voy a hacer propaganda otra vez, no puedo porque no se me visualiza bien el mapa del español en Suiza, entonces lo dejo. Pero quiero decir que en el mapa del español en Suiza se ve dónde se habla español en Suiza y se ve que la suma de todos los que hablan español, de los que lo hablan como lengua primera y después de los que lo estudian, es muy elevada, pero no se considera como un problema o una amenaza o algo así para nada, ¿no? El español está aquí y no es una lengua única porque hay muchas otras que también están. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahondando un poco en todo esto, quería preguntarle ahora al doctor Otegi de nuevo si diría que el español cumple un papel social, más bien social, por ejemplo, como lengua, como símbolo de herencia cultural, en Estados Unidos principalmente, o como lengua franca interurbana, más que un papel político, económico, científico, como ha podido cumplir, por ejemplo, el francés en algún momento, o como el inglés ahora, actualmente. Y entonces, en este sentido, podríamos relacionarlo, podríamos plantear otra pregunta relacionada con la primera. Si el papel principal del español en Estados Unidos es como lengua franca interurbana y de herencia cultural, ¿qué seduce a los anglófonos a aprender español en Estados Unidos, según su opinión? Bueno, yo creo que sí, que sin duda que el papel principal que juega el español en Estados Unidos es la de la comunicación, es el de la comunicación familiar, de la comunicación en las comunidades. Yo creo que ese es su papel principal y es también la lengua, como decíamos antes, de muchos medios de comunicación, de mucho anuncio comercial. Todo eso es parte de lo que es el español, y lo que lleva a los estudiantes de familias anglófonas, que son la inmensa mayoría, a interesarse en el español es porque tienen interés en Latinoamérica, tienen interés en España, tienen interés en el hecho de que ven el español en algunos lugares de Estados Unidos, lo ven mucho, se ve en los letreros, en las calles. Así que hay un interés, yo creo, basado sencillamente en eso, en el hecho de que es una lengua de un gran volumen internacional. Pero recordemos que cuando hacemos ese tipo de comentario, casi siempre estamos pensando, quizás como en Europa, en las clases de español para personas que son básicamente anglófonas. Yo creo que mucho más interesante es la ausencia de clases de español en general, o la ausencia del español para los hispanófonos. Y es eso uno de los problemas más graves que yo creo que existe en cuanto al español en los Estados Unidos, y es que el hispanohablante, sobre todo el hispanohablante nativo, no encuentra verdaderamente acogida entre los centros de docencia del español. Pensemos, por ejemplo, lo mucho que desde los círculos académicos se ha popularizado el término Spanglish, o se ha popularizado la propuesta de que la adquisición del español por parte de los nativos de Estados Unidos, 20 millones de personas, es una adquisición incompleta. O sea, y pensemos que la mayor parte del plantel docente del español en los Estados Unidos no son estadounidenses, que la mayor parte de las personas encargadas de las casas editoriales que producen libros para enseñanza del español, como los que yo he escrito, no son personas de los Estados Unidos, sino que son todos inmigrantes a Estados Unidos o expatriados que vienen a Estados Unidos. Así que yo creo que cuando pensamos en el español y en la seducción que ejerce sobre los estudiantes, estamos pensando en los estudiantes de familias anglófonas. Pero yo creo que también es importante pensar en los estudiantes latinos de los Estados Unidos y, en cierto sentido, en mi opinión, lo muy poco que se tienen en cuenta
en los centros docentes, tanto en primaria como en secundaria, en donde la educación bilingüe es mínima en cuanto a volumen, y en la educación terciaria, en donde hay todos estos conceptos de por ejemplo, Spanglish. Si el nombre de la lengua que yo hablo es distinto al de la lengua que hablan los demás, debe de ser que yo no hablo esa lengua. Y hay, por lo tanto, problemas muy serios que tienen que ver con la docencia del español en los Estados Unidos y la percepción que se tiene de esa lengua. Muy bien, pues dado que ha mencionado el tema de la enseñanza, voy a alterar un poco el orden de las preguntas que tenía, y entonces le voy a preguntar al doctor Cavatek la pregunta que tenía en último lugar, que es, al contrario que en Europa, en Estados Unidos el español es segunda lengua para muchos y lengua extranjera para otros. ¿Considera que esto puede ser un factor positivo o negativo, y de qué manera afecta esto a su enseñanza, en cualquiera de los contextos que nos quiera responder? En este sentido, Ilan Stavans, de Amherst College, aquí en Massachusetts, afirma que en Estados Unidos el español ha dejado de ser una lengua extranjera y no debe enseñarse como tal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la situación es muy diferente en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y creo que casi más el que mejor puede contestar es casi el doctor Otegi a esta pregunta, ¿no? Porque lo de la enseñanza del español, y lo acaba de decir, el problema de la enseñanza del español en los Estados Unidos, me parece también que siendo el español una lengua tan presente, en algunos lugares mayoritaria, ¿no? Si pensamos en Florida, en California, hay zonas donde el español es la lengua mayoritaria, pues habría que realmente crear, bueno, primero, a lo mejor esto es cuestión política, pero bueno, la cuestión de la cooficialidad del español en algunos lugares habría que plantearla, y se plantea, también se rechaza por parte de muchos, pero, por ejemplo, la enseñanza de un español estándar me parece fundamental. Y esa propuesta, si alguien como Ilan Stavans propone la enseñanza generalizada o más posibilidades de enseñanza del español, me parece una propuesta muy, muy interesante, y estaría muy de acuerdo mucho más que otras propuestas más, diría, populistas del mismo Ilan Stavans, ¿no? Por ejemplo, la defensa del Spanglish como the making of new American language y todo eso que se defendía como si el Spanglish fuera una lengua, una tercera lengua de los Estados Unidos. Es como obviamente no hay que criticar las formas híbridas de mezcla entre el español y el inglés, pero hay que darle la posibilidad a los estudiantes en los Estados Unidos que quieran, que puedan aprender una lengua, que tengan acceso a la lengua de prestigio, a la lengua estándar, y que no, porque luego decirles que el Spanglish es igual de válido puede sonar muy bien, pero si luego están en contextos donde se les pregunta por sus conocimientos de español y no conocen, por ejemplo, la gramática normativa y no saben escribir un español estándar, pues entonces están desventajados, ¿no? O sea, que creo que les impedirá el acceso social. En Europa es totalmente diferente. Aquí el español es una lengua, en gran parte es lengua segunda o sea, aquí este porcentaje, digamos, de los que lo estudian por interés es en relación mucho mayor que en Estados Unidos. Y aquí sí el problema se da más bien en relación con la competencia, digamos, del español con otros idiomas. En Europa hay una cosa que está clarísima, que el inglés es la primera lengua extranjera
O sea, aparte de Gran Bretaña, pero bueno, estamos hablando de los países del continente. En Francia, Italia, Alemania, España, nadie duda del inglés como primera lengua extranjera. El inglés ya se da por supuesto, o sea, no se le pregunta, por ejemplo, a un estudiante si sabe inglés. Nosotros repartimos textos en inglés, citamos en inglés, hablamos en inglés y se supone que todo el mundo entiende. Aquí hay carreras enteras que se dan en inglés y todo el mundo está, pues el inglés está aquí. El inglés es el idioma global y funciona. Ahora el español es, por así decir, el segundo idioma global por lo menos del mundo occidental. Frente al inglés, que se da por sí, o sea, todo el mundo sabe que todo el mundo va a saber inglés, el español da un valor añadido. Y ese valor añadido lo hace interesante también porque es una cualificación pues, añadida que permite, que abre otras puertas. Y además, lo de las puertas es quizá una metáfora bonita porque el español es una puerta con puertas, o sea que a su vez es una lengua que abre tantas puertas con tantas culturas y lenguas que esto lo hace también muy atractiva. Por ejemplo, aquí la gran competición en Europa es muchas veces el francés. El francés solía ser la lengua de la enseñanza secundaria más presente en Europa. Depende un poco de los países, de las tradiciones, y en muchos lugares el español ha aplazado al francés, lo ha puesto en segundo lugar como segunda lengua de la enseñanza, porque la primera, con ninguna duda, ya es el inglés. El alemán, por ejemplo, que es la lengua más hablada en Europa, ocupa un lugar realmente ya está ya en tercer lugar en Europa, pero sigue enseñándose y también, claro, es un idioma que se habla en muchos países y se estudia también en muchos países. Pero en muchos países el alemán, donde el alemán tenía presencia histórica, por ejemplo, se ha sustituido por el inglés, y el francés también se ha sustituido por el inglés. O sea, el inglés está en primer lugar, sin ninguna duda. Muy bien. Quería preguntarle al doctor Otegi en relación con todo esto, y luego ya cambiaremos un poco de tercio, si el español estadounidense ¿considera usted que tiene un valor simbólico, psicológico, simbólico no solo para los hablantes, sino también para la comunidad hispana que no lo habla, que también es grande o cada vez es mayor? Bueno, yo creo que convendría hablar un poco más sobre esa aseveración de nuestro colega, el profesor Esteban, sobre que el español no es una lengua extranjera y que debería de enseñarse de otra forma. Claro, el español en Estados Unidos es una lengua extranjera para algunos estudiantes y no lo es para otros. Y no creo que se saque mucho diciendo que globalmente no debe de ser una lengua extranjera, puesto que lo es para la mayor parte de los estudiantes que acuden a las clases de español. Para los demás, no, y es precisamente el problema de esos otros estudiantes el que yo he tratado de recalcar en este diálogo. Yo creo que el monopolio del inglés que se ha mencionado como amenazado por el español es una exageración. No hay tal amenaza al monopolio del inglés en lo más mínimo en los Estados Unidos. Y creo, por otra parte, que el problema que existe en cuanto al español en los Estados Unidos es un problema quizás de exotismo, de ver la situación de los Estados Unidos como excepcional, cuando de hecho no es una situación excepcional. Los estudiantes hispanohablantes que acuden a las universidades en Lima, en Madrid, en La Habana, todos en su gran mayoría tienen un español que es diferente al de la escuela secundaria. Quiere decir que el español de la familia y el de la escuela son diferentes, y el español de la familia y el de la universidad son diferentes. O sea, esa brecha que existe entre la lengua del estudiante y la lengua de la institución docente a la que acude, que es muy claro en los Estados Unidos,
es muy parecido al que se encuentra en cualquier parte. Creo que deberíamos de pensar en los profesores de español en Asunción de Paraguay y ver qué semejanzas hay y qué diferencias hay entre la situación de los Estados Unidos. Los fenómenos de hibridez con el inglés existen en casos latinoamericanos, de hibridez con el quechua, de hibridez con el guaraní. Estos problemas existen, esa separación entre la lengua de la familia de la universidad o de la secundaria. Estos problemas existen en todas partes y es interesante que en los Estados Unidos los veamos como únicos o diferentes. Y creo que eso es una gran parte del problema. Claro, la enseñanza del estándar es el métier de todas las instituciones en todas partes, pero el problema no es lo que se enseña en cuanto al español en Estados Unidos, el problema es qué actitud se asume hacia la lengua que ya trae el estudiante, en el caso de los estudiantes para quienes no es una lengua extranjera. Así que bueno, yo creo que por ahí va la respuesta que yo daría a ese tipo de pregunta. Un comentario sobre la cooficialidad. Los Estados Unidos se fundaron sin ninguna lengua oficial. Durante mucho tiempo ni los Estados Unidos ni ninguno de sus estados tenía una lengua oficial. La oficialidad del inglés en los estados en que ha surgido ha sido una reacción total contra el español. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso cuando hablamos de ese tema tan interesante que señala Johannes, de la cooficialidad, que no es algo que sea muy normal en los Estados Unidos tener lenguas oficiales. Así que, bueno, por ahí. ¿Puedo añadir un comentario sobre lo que acaba de decir Ricardo Otegui? Pues me parece, obviamente, si también eres el experto, digamos, en materia de los Estados Unidos, no me quiero meter demasiado en ese terreno, que solo conozco como turista y por lectura, pero lo que sí pienso que es fundamental lo que acabas de decir, la actitud frente a las variedades que podemos llamar híbridas o de mezcla de lenguas, prácticas de mezcla de lenguas que no habría que discriminar, y no habría que discriminar tampoco la forma de hablar de nadie. O sea, la gente habla lo que habla y nunca se puede discriminar o hablar mal de cómo habla una persona, si es su forma de hablar. Lo que sí habría que, no hay que confundir esa, digamos, dignidad de cualquier forma de hablar con lo que es la finalidad de la educación y la cuestión del papel de esa posible variedad desprestigiada en la sociedad. Y ahí me parece un error decir que todo vale, ¿no? Porque en la enseñanza no todo vale y en la sociedad tampoco todo vale. Y si vivimos en una sociedad, en el Perú, por ejemplo, si alguien mezcla elementos del quechua con el español y está en Lima, no va a tener muchas posibilidades de ascenso social en ciertos ámbitos. O sea, necesita que se le enseñe la separación de las lenguas, lo cual no es igual que discriminar su forma de hablar en casa, por ejemplo. Son dos temas totalmente diferentes. Obviamente también puede haber cambios en el prestigio de la lengua estándar, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en hechos como el voceo en Argentina, que hoy en día es un elemento totalmente de prestigio, hace pues 60 años no lo era y no se enseñaba como elemento del estándar hablado. Las cosas pueden cambiar, pero creo que es importante, sí, no fomentar la discriminación, por un lado, o sea, decir que es riqueza lingüística todo lo que existe, pero también enseñar cuáles son las relaciones de prestigio de las variedades en una sociedad. Claro, y el problema que surge con todo eso es que en vez de tener esa actitud y esa postura tan matizada que acaba de expresar Johannes, lo que sucede mucho en Estados Unidos es que
es que la reacción ante la lengua popular o ante la lengua familiar es mucho menos matizada y mucho más sencilla y por lo tanto perniciosa, porque la actitud suele ser, mira, tú no hablas español, eso que tú hablas no es español. No es esa matización de decir, bueno, yo valoro lo que tú hablas y yo creo que es importante, yo voy a enseñarte otra manera, sino que es simplemente la negación de la validez de la lengua de esa persona. Y eso viene en gran parte porque las poblaciones estadounidenses nativas no han aportado personal a la enseñanza del español, sino que el español se enseña casi siempre por personas de fuera de los Estados Unidos, que por lo tanto miran al hablante norteamericano, hispanohablante, desde afuera. Es como si los profesores en la Universidad de La Habana no fueran cubanos, si no fueran personas que han traído de otro país, o si los profesores en San Marcos, en Lima, no fueran peruanos, sino que fueran traídos de otros lugares. Esa es la situación en que estamos en Estados Unidos, que yo creo que puede ser muy problemática. Este asunto de que la validez del español en Estados Unidos aumenta según uno se aleja de los centros docentes del español. Y cuando uno está en lo comercial, en lo farandulero, el español tiene en gran valor. Y en cuanto uno empieza a acercarse a las instituciones conectadas con el español, entonces el español empieza a disminuir. Yo creo que esto es un problema que tendríamos que resolver los que estamos dedicados a esto. Es estupendo que hayan mencionado los dos el tema de las variedades, porque precisamente una pregunta que les queríamos hacer es ¿cuál es la percepción de las variedades del español, no solo por los hablantes extranjeros, estudiantes de español, sino por los propios hispanohablantes procedentes de distintos países? Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay tantas comunidades hispanohablantes. Y si perciben ustedes que hay una variedad del español preferida por los estudiantes de español. El doctor Otegi acaba de hablar, de mencionar ahora la percepción del español estadounidense, con lo cual podemos ahora centrarnos en las variedades de Latinoamérica o de España, pues si hay alguna preferida y qué percepción se tiene en los contextos por los distintas comunidades de hispanohablantes. Sí, ¿Contesto yo? sí, perdón, déjame, sí. Me parece muy interesante la cuestión de las variedades. De alguna manera, lo que está ocurriendo en los países como Suiza, como Francia, como Alemania, Italia, los países europeos donde se enseña español como lengua extranjera, es un poco reflejo de lo que ha ocurrido en cuanto a la percepción del español a nivel global, académico, en los últimos 100 años, tal vez. Si miramos la historia del español, del purismo español, podemos observar que todavía en los años 20, 30 del siglo pasado, acabo de mencionar el voceo de Argentina, se condenaba como vulgarismo, e incluso personas tan brillantes como Ramón Menéndez Pidal tienen escritos donde condenan el voceo, incluso a nivel popular, o sea, lo critican, incluso dice que los alumnos no deberían hablar con voceo ni en el recreo. Y eso es una gran equivocación. Obviamente, lo que acaba de decir Ricardo Otegi, esa diferenciación entre la lengua de la casa y la lengua de la escuela, la escuela no enseña cómo se habla en casa, la escuela enseña cómo se habla en la escuela y en ciertos ámbitos, pero no le va a decir al alumno, tú en casa no debes de usar tal y tal forma, ¿no? Eso no es la tarea de la escuela. En cuanto a Europa en general, bueno, ese eurocentrismo y el centro del español es Madrid, ese eurocentrismo estaba muy vigente en Europa, en la enseñanza, y sigue estando presente más bien ahora es un fenómeno cada vez más individual o también generacional, porque por lo menos desde el 92 hubo realmente un vuelco también en la percepción general
general. El propio Cervantes es una institución que defiende el pluricentrismo. La Real Academia Española o las academias del español, las academias españolas defienden un pluricentrismo y han abandonado por completo esa percepción monocentrista madrileña del español. Pero como digo, es un problema un poco generacional. Yo todavía viví aquí, por ejemplo, en exámenes de profesores, una profesora suizo-peruana que me dice, ay, lo que más me cuesta es hacer la distinción entre la C y la S. Y digo, ¿por qué? ¿Para qué? Si tu pronunciación es la con creces mayoritaria en el mundo hispánico, ¿para qué la vas a corregir? Es completamente estándar. Las academias ahora hablan de la excepción, de la distinción, y me parece que hacen bien, porque es la excepción claramente en el mundo hispánico. Yo hablo distinguiendo, cuando empecé a hablar español, ceseaba, ahora ya no, pero bueno, ahora he pasado a la minoría, digamos, de la mayoría a la minoría. Esa idea todavía en algunas cabezas está presente. Pero, por ejemplo, si miramos los manuales, los métodos de español, los manuales de enseñanza, la percepción se ha vuelto mucho más pluricentrista y también se enseñan las distintas formas. No se dice que hay que decir vosotros, se dice en España, en ciertas zonas se dice vosotros, en otras zonas se dice ustedes y ya está. Y las formas de tratamiento, por ejemplo, se enseñan la fonética siempre de manera plural. Y yo creo que el español, en la universidad también lo vemos así, el español no se puede enseñar sin enseñar variación, como cualquier lengua en realidad, pero hay lenguas más monocéntricas. El francés es probablemente mucho más monocéntrico que el español, el portugués es relativamente monocéntrico si miramos Portugal, pero luego vamos al mundo y es muy pluricéntrico, o sea que las lenguas no son todas iguales, pero el español es una lengua global y obviamente sería una cosa completamente absurda negarle a un mexicano, a un argentino, a un peruano su particularidad lingüística, su estándar. Obviamente también en Perú y en Argentina y en México hay una diferencia entre lo que es la lengua culta y la lengua hablada en casa. Pero el español, cuando se enseña, hay que enseñar esa variación y al mismo tiempo también, obviamente, los profesores van a decir que cuando enseñan gramática, por ejemplo, van a enseñar las formas estándar, pero también van a decir en otros países hay otras formas que también tienen prestigio y que también hay que conocer. O sea que creo que esto ha cambiado y ha cambiado para bien. También quizá añado otro detalle. A veces influye la cultura propia del país sobre esa percepción. Estoy en la Suiza germanófona, donde lo normal es hablar la variedad local del alemán, también en ámbitos prestigiosos, o sea, se habla el dialecto en ámbitos prestigiosos y hay una cultura de comunicación asimétrica, o sea, un hablante de Berna habla con su dialecto con un hablante de Zúrich y hay una tolerancia muy grande, una comprensión mutua de esa asimetría. Cuando fuimos con un grupo de estudiantes de Zúrich a Galicia, lo normal para nuestros estudiantes fue exigirle a todos los gallegos que hablaran en gallego si podían, porque para ellos era lo normal que hablaran gallego, porque claro, los gallegos intentaban hablar castellano con nosotros para que entendiéramos mejor, pero los estudiantes de aquí decían, y nosotros todos decíamos, bueno, háblanos en la lengua local porque queremos saber también cómo es y hay esa tolerancia y esa visión positiva frente a la variación lingüística. No es algo que se ve como negativo, para nada, es algo que se ve como riqueza. Ahora no tienes el micrófono puesto. No sé si el doctor Otegui quería añadir algo al respecto. Yo creo que la percepción de las variedades, si podemos hablar de variedades, que existe entre los hablantes de español en Estados Unidos tiene mucho que ver con dos factores. Uno, con la raza o el color de la piel, y el otro es con la ortografía. Así que hay una percepción generalizada de que las maneras de hablar de lo que la gente tiende a ver como personas blancas son mejores que las que tienen que ver, que las que hay la percepción de que son personas de color
quiere decir que la percepción no tiene que ver mucho con la lengua, sino, como siempre, con quién se habla. Yo creo que no hay percepciones sobre la lengua, hay percepciones sobre sus hablantes. Y en ese sentido se suele decir mucho en Estados Unidos, en algunos círculos, que la lengua de los colombianos es la mejor, o que la lengua de los españoles es la mejor, porque se tiene una idea de que los españoles y los colombianos son blancos. Y luego, claro, hay la idea de que la lengua que más se acerque a lo que la gente ve impreso, de alguna manera, suele tener más prestigio que las que no. Por lo tanto, las formas de hablar del español atlántico, en donde hay mucha elisión de eses finales y todo eso, pues se ven como menos prestigiosas. Si los hablantes de español en Estados Unidos conocieran un poco España y hubieran pasado algún tiempo, por ejemplo, en Córdoba, pues encontrarían que ahí se habla muy mal, porque lo verían muy alejado de la norma escrita. Así que hay todos esos factores, pero en general yo creo que todo el mundo está muy contento con su propia forma de hablar y todo el mundo dice que ellos tienen mucho interés en que sus hijos hablen español, aunque a veces, de hecho, como Marta tú mencionaste antes, eso no es así. Y aún en las familias en que más se dice eso, en algunos casos se les habla a los niños en español y en otros no. Así que hay una situación muy, muy ambigua en estas cosas. Bueno, pues voy a hacer ya solo 2 preguntas más para terminar esta primera parte y luego ya pasamos a las preguntas de los asistentes. En relación con las variedades, o más bien una cuestión terminológica, ¿cómo perciben ustedes los términos castellano y español? ¿Tienen connotaciones diferentes en los distintos contextos en los que se encuentran? ¿Qué término prefieren o usan más habitualmente ustedes? O si ven que se usan distintamente o que hay rechazo hacia uno de los dos. Seguramente la respuesta es muy diferente en Estados Unidos y en Europa, o quizás no. Empezamos por usted, Ricardo. Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta sumamente sencilla. Sí. En los Estados Unidos, en general, nadie habla del castellano. Es un término que para mí, en mi experiencia, en lo que he leído, es un término casi en los Estados Unidos totalmente desconocido. Todo el mundo dice que habla español, menos los profesores de español que dicen que los estudiantes hablan Spanglish. Pero el término castellano es, para mí, me parece que en Estados Unidos inexistente. ¿Y doctor Cavatek? Quizá a excepción de quizá algunos argentinos o gente que viene de países donde se prefiere la denominación castellano. Sí, pero claro, el peso ahí está también del cuál es la palabra internacional. En inglés no se habla de Castilian, eso lo decimos nosotros en algún libro, pero normalmente Spanish es simplemente la denominación y en alemán es Spanish, en francés español, en italiano español, o sea, castellano, castellón, castilli, son términos casi técnicos, o sea, no se conocen a nivel popular estos términos, ¿no? Castilian creo que en inglés es algo que realmente de un ámbito académico de pocas personas que conocen ese término. En cuanto a España, a Europa, en Europa en general se habla bastante a nivel de enseñanza también de castellano y se dice que son sinónimos, pero como ocurre con los sinónimos, castellano y español son como podríamos decir sinónimos creativos, porque cuando hay 2 palabras para un mismo referente, los hablantes suelen inventar o suelen ser creativos y suelen pensar que hay una diferencia y suelen crear diferencias, ¿no? Por ejemplo, en gallego existen 2 palabras para decir lo que en inglés sería rabbit, que es conejo y cuello. Son las 2 palabras del mismo étimo latino, pero la gente asocia una de las 2 formas más bien con el animal, el conejo en el monte y el otro más bien el de la casa. Eso es una creatividad que conocemos en situaciones así de contacto de lenguas, la asociación de diferentes referentes cuando hay sinónimos. Castellano-español
Se dice que son sinónimos y así aparecen en los diccionarios, pero luego no lo son. Hay, por un lado, una historia muy bonita, ¿no?, de Amado Alonso, que es la de la historia del castellano, español, idioma nacional, que como si fuera una evolución en línea. Es bonita, pero no es del todo cierta, porque castellano y español siempre se han reinterpretado a lo largo de la historia. Yo hice una vez un estudio entrevistando a gente sobre qué perciben como castellano y español y había de todo tipo de respuestas. También a lo mejor respuestas ad hoc que se inventan en ese momento, que cuando se le plantea un problema a un hablante puede llegar a inventar una distinción que a lo mejor no es usual. Pero bueno, castellano siempre ha sido una forma tradicional en España, sobre todo a nivel popular. España fue una innovación urbana, en realidad es un occitanismo, ¿no?, que luego penetra sobre todo en el ámbito urbano y que reemplaza castellano en muchos ámbitos, pero no a nivel popular. En todos los atlas lingüísticos en España tenemos castellano. Y donde hay más de una lengua se ha fomentado ese uso de castellano para distinguirlo, porque español siempre suena como una lengua para todo el país. En la Constitución española del 78, el artículo 3 habla de las demás lenguas españolas. Y ahí ya tenemos un problema, porque el adjetivo español entonces se emplea para las demás lenguas, para el catalán, para el gallego, para el euskera, o sea, más lenguas que se hablan en España. Y entonces esto crea, desde entonces, hay como una preferencia, sobre todo en Cataluña se prefiere castellano, en el País Vasco, en Galicia se prefiere hablar de castellano para distinguirlo, para decir, bueno, el gallego también es español. O hay usos también reinterpretados, por ejemplo, nacionalistas, uso por nacionalistas catalanes que dicen español, pero para referirse a lo que no es de aquí, y hablan también de España para hablar de lo que no es Cataluña. O sea, vemos que hay una reinterpretación y una ideologización del uso de los nombres de la lengua. O sea, es muy complejo. En realidad, aquí a nivel de la enseñanza y en general en Suiza, en Alemania, en Francia, predomina igual que en Estados Unidos, y creo que por el peso de la lengua de contacto, el término español. Yo creo que el término Castilian en inglés es un término muy interesante porque tiene una historia muy larga y muy perniciosa en los Estados Unidos. La palabra castellano no se usa entre los hispanohablantes en Estados Unidos, pero la palabra Castilian se ha utilizado mucho en inglés como flagelo en contra de los hispanohablantes por parte, por ejemplo, de profesores que cuando acuden a sus clases estudiantes de origen puertorriqueño, dominicano, cubano, mexicano, les echan en cara, como les decía antes, que no hablan español y es muy corriente. Era muy corriente, quizás haya empezado a moderarse un poco la frase "You don't speak Castilian Spanish", y era una manera de simplemente de soslayar, de menospreciar a esos estudiantes. Así que aunque castellano tiene poco o ningún uso entre los hispanohablantes, Castilian sí tiene usos en inglés por aquellas personas que dirían que el empleado que vino en un camión a hacerles una entrega, que es un hombre negro de origen caribeño, que esa persona does not speak Castilian Spanish. Y eso todavía se oye mucho en Estados Unidos. Así que el término ha tenido un uso muy útil para el que encuentra la denigración del hablante útil. Uh-huh. Muy bien, pues para terminar esta parte y ya pasar la palabra a los asistentes, quería preguntarles por la revalorización del español. ¿Qué podría contribuir a revalorizar el español? Por ejemplo, en Estados Unidos, doctor Otegi, no sé si quiere usted comentar si es un factor negativo el hecho de que se esté disociando en cierto porcentaje, la lengua de la identidad. Si esto puede tener un efecto negativo en el proceso de revalorización del uso del español, y por el contrario, si un factor positivo sería el desarrollo de los programas bilingües, de los programas duales en Estados Unidos. Yo creo que, primero que yo tengo mis dudas sobre
lazo de la unión o la necesidad de que la lengua y la identidad vayan unidas. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en donde yo vivo, hubo siempre un gran movimiento por parte de los activistas puertorriqueños, que fueron los primeros inmigrantes al este de los Estados Unidos, diciendo que para ser puertorriqueño no había que hablar inglés. No había que hablar español. You don't have to speak Spanish to be Puerto Rican. Sabemos, por ejemplo, que la identidad irlandesa en Europa es muy fuerte entre gente que no habla irlandés. Así que yo tengo mis dudas sobre esa conexión, y yo creo que sigue siendo mucho más fuerte en los Estados Unidos la identidad latina que la asociación con el español, y entre muchísimas personas que ya no hablan español, son descendientes de hispanohablantes, se sienten tan hispanos como se sentían antes. Y la revaloración del español, yo creo que, bueno, ya para repetir lo que he dicho, pasa necesariamente por la revalorización de los hispanohablantes, que tendría que hacerse en gran parte de manos de los que todavía no lo hacen, que son, o que no lo hacen lo suficiente, en mi opinión, los centros de docencia del español. La educación bilingüe se ve en la mayor parte de los lugares en Estados Unidos como un servicio a la comunidad latina. Y en tanto y en cuanto a esa comunidad se le ve de forma negativa y con poco poder político, yo creo que el aumento de la educación bilingüe es todavía algo distante. Es muy significativo, por ejemplo, que hasta hace 20 años había una oficina de educación bilingüe en el gobierno federal de los Estados Unidos. Esa oficina cambió su nombre a Oficina de Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua. Así que yo creo que el futuro de la educación bilingüe en los Estados Unidos tiene mucho espacio. Hace falta muchísima más. Hay muy poca, pero yo no veo que haya, por lo menos en el clima político presente, que haya muchas posibilidades. Uh-huh. No sé si el doctor Cabate quiere comentar algo sobre Sí, bueno, me parece una pregunta muy difícil, la del valor. Bueno, primero quizá un comentario sobre lo de la identidad y la lengua. Estos son como procesos de identificación, ¿no?, que pueden ser fomentados o no. En la historia hemos visto pues momentos de desvinculación de la identidad con la lengua y de vinculación. El caso de las lenguas de España es un caso muy interesante, ¿no?, porque los gallegos que no hablan gallego se sienten muchas veces igual de gallegos que los que hablan gallego. En el caso de las lenguas de España en general, en el caso de Cataluña, la asociación identidad-lengua es mucho más fuerte. En el País Vasco fue, por ejemplo, relativamente baja. Uno podía ser perfectamente vasco y hablar solo castellano, pero en las últimas décadas se ha intentado, o se ha para hablar de revalorización, ¿no?, revaloración, se ha revalorado el valor de las lenguas, entonces hay más identificación de lengua e identidad, por lo menos es lo que se puede observar en esas zonas. En cuanto al valor del español, pues lo primero que hay que preguntarse, para revalorizarlo, habría que preguntar qué valor tiene y si el valor ha bajado o si ha subido, y es muy, muy difícil medir un valor de una lengua. Existe toda una rama de estudios del valor económico del español. Hay muchas publicaciones sobre el valor económico que se mide, entonces, entre el provecho que una persona saca del aprendizaje de una lengua, y se mide en valores monetarios, económicos. Yo lo veo como de forma muy escéptica ese tipo de estudios, porque me parece muy difícil de agarrar o de objetivizar, de proyectar sobre un plano realmente controlable lo que es el valor de una lengua. Se puede medir indirectamente, ¿no? O sea, el número de aprendices, número de gente interesada, número de personas que realmente, cuando tienen la posibilidad de elegir entre dos idiomas, eligen este y no el otro. Aquí vemos en los últimos años que el boom del español en Europa se ha parado un poco, se ha quedado en un nivel relativamente alto en comparación con los años 70-80 del siglo pasado. El español está en un nivel relativamente estable, pero también en algunas zonas ha bajado. A nivel universitario ha bajado en toda Europa, pero esto otra vez está en conexión con una bajada general de letras.
que observamos también en Estados Unidos, o sea que hay una humanities, está como bajando y luego la gente va más hacia las ciencias naturales, eso es un fenómeno general, creo que casi global, entonces hay que observarlo. Y eso me parece muy bonito, ese nombre de observatorio que tenéis ahí en Harvard. Hay que observar lo que está ocurriendo y hay que estar a favor del contacto, hay que enseñar que una lengua es un mundo, que es una riqueza, que es, bueno, que está asociada a no sé cuántas culturas, que son esas puertas que abren puertas y que uno puede, ver que a pesar de que todos somos un mundo y que todos queremos hablar inglés, que también nos interesa esa diversidad de los mundos, ¿no? Y yo, por ejemplo, recuerdo haber estado en Nueva York, en distintas comunidades, por ejemplo, de dominicanos en Harlem, donde la lengua realmente de la intimidad era el español y era totalmente distinto hablar con la gente en español que en inglés, y todos eran totalmente bilingües, pero el español es otra cosa, da acceso a valores identitarios que el inglés no transmite, entonces yo creo que va a seguir siendo de interés de nuestros estudiantes y alumnos estudiar español, pero tenemos que trabajar también a favor de eso y fomentarlo y hacerlo interesante también. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Paso la palabra a la doctora Juana Gil para que modere la parte de preguntas de todos ustedes. Les invitamos a que formulen las cuestiones que tengan. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, por supuesto, Johannes, Ricardo, Johannes. Ha sido un placer escucharles. Vamos a ver, de momento no he recibido ninguna pregunta a través del chat. Ahora quizás se pueden ir animando. Mientras nos llega esa primera pregunta, yo me lanzo y les hago una a cada uno de ustedes, ¿no? En principio, una dirigida al doctor Cavatek. El doctor Otegi previamente ha mencionado la ausencia de clases de español para los hispanófonos en Estados Unidos como una de las carencias que él ha podido observar en el medio, ¿no? Y que él juzga realmente muy importante. Usted, Johannes, en su ámbito, ¿qué carencia ha visto? Es decir, ¿qué ha echado en falta durante este tiempo? ¿Hay algo que los hispanohablantes debiéramos hacer y no estamos haciendo por el español? Johannes, si me permites, antes de contestar tú, una pequeña declaración. Adelante. Lo que yo he hecho en falta no es docencia, clases para los hispanohablantes, que hay algunas. Lo que yo he hecho en falta es una actitud positiva hacia el español de esos hispanohablantes. Habrá alguien en público que te va a decir, oiga, por favor, pero yo doy clases de español a estudiantes latinos y yo tengo una actitud muy positiva. Claro, yo estoy hablando de la generalidad de un problema, así que no es tanto ausencia que la hay, pero ausencia de la actitud necesaria que yo creo que se debería de tener en esas clases. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Johannes, mientras tanto, seguramente ha pensado aquello que ha echado en falta durante este tiempo, ¿no? Bueno, se podrían hacer muchas cosas ahora, hablando por ejemplo, de enseñanza. Existe aquí algo que habría que quizá reorganizar en Europa. España mantiene escuelas de español, de enseñanza de español, ¿no? Las aulas internacionales, ALCE, programas de enseñanza de español en distintos países, a los que solo pueden acudir hijos de españoles. O sea, son escuelas para hijos de migrantes españoles, y los hispanoamericanos no tienen acceso a estas escuelas. Yo pienso que, por ejemplo, esto sería un punto que yo echaría en falta ahí. Claro, es una cuestión política. España no puede subvencionar algo que no es una cuestión del ministerio o algo así.
pero estamos por lo menos hoy en día en Europa, en un mundo donde debería haber quizá una actitud. Bueno, la actitud del Cervantes teóricamente es la de representar el español, y no el español de España, sino la lengua española. Y se podría ver si no puede haber hay un cambio para crear una escuela para los hispanófonos, porque así también se dan cuenta que son muchos más, que no son solo los hijos de los españoles que que están disminuyendo, ¿no?, en Europa. Tenemos que trabajar siempre aquí, siempre estamos en competencia con otras lenguas, que por ejemplo a nivel de la enseñanza secundaria, el español siempre es una de otras lenguas, ¿no? Está el francés, aquí en Suiza el francés es lengua nacional, entonces es obvio que el francés va a tener una presencia bastante importante, el italiano es lengua nacional y también tiene una cierta presencia. El español es una lengua que tiene quizá más demanda que oferta en algunos lugares en Europa, entonces habría que, pero a veces es una cuestión política. Por ejemplo, yo soy de una zona del sur de Alemania limítrofe con Francia, o sea, muy, muy cerca de Francia, donde en mi infancia el francés tenía una presencia bastante fuerte por naturalidad, ¿no?, por cercanía geográfica. Y eso, y entonces el español era más una lengua más exótica, más lejana, también eso es lógico. Pero se podría quizá cumplir más. Bueno, por un lado hay que mirar la demanda, hay que hacer algo para que se mantenga la demanda, pero también hay que pues interesarse políticamente a que esa demanda se pueda, pues que la oferta pueda corresponder a esa demanda. Son algunos aspectos, hay muchos más. En todo caso, creo que no estamos en una situación pues problemática, y como decía antes, ¿no?, lo de aumentar el valor del español creo que es casi una postura innecesaria, porque tiene su valor y está presente, y lo único que tenemos que hacer es pues garantizar oferta, posibilidades y enseñar esa riqueza. Yo creo que es muy interesante lo que dice Johannes, esas clases que ofrecen lo que, por ejemplo, en Nueva York se llamaba hace 40 años, cuando yo tenía hijos jóvenes, la agregaduría cultural del Consulado de España en Nueva York. Ese tipo de clases yo creo que serían, como dice Johannes, muy útiles si pudieran existir, no solo para los súbditos españoles. Yo mandé a mi hijo a esas clases, a pesar de que me dijeron que no podía, porque yo no era ciudadano español, pero me dijeron, bueno, por ser usted una persona conocida, vamos a permitir que su hijo asista a esas clases. Y una experiencia, una anécdota muy rápido, le preguntaron cuando mi hijo era muy chiquitito que hiciera una lista de palabras que terminaran en on, y en esa lista estaba la palabra bocón. Y la reacción de la profesora de esas clases, la profesora española, era que esta palabra no existe. Ya tienen que hacerse cargo de qué aptitud tiene una profesora que dice que hay palabras que no existen, porque aún ese niño tan chiquito dijo, qué raro, porque mi mamá siempre me dice a mí que yo soy bocón. Entonces, de eso es de lo que se trata el problema en muchos sentidos. Muy bien. Ya tenemos una pregunta, entonces reservo esa otra que tenía yo pendiente, y que la que nos han enviado va dirigida en realidad a los dos, ¿no? Dice así, ¿cómo perciben ustedes la influencia del inglés en el español para fines publicitarios y en términos de comunicación social? Por ejemplo, por parte de los distintos niveles del gobierno, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Quién comienza? Johannes debería de empezar. Ricardo. Bueno, pues no sé, la influencia del inglés sobre el español en Estados Unidos es importante. Hay muchos fenómenos de contacto, pero como ya he opinado,
Yo creo que esos fenómenos se exageran en el español de los Estados Unidos y creo que habría que comparar, para entender el español en Estados Unidos y la influencia del inglés sobre él, habría que compararlo con la influencia del quechua sobre el español en Perú y en Ecuador y en Bolivia, con la influencia del náhuatl en el español de México, y habría que conocer un poco más lo que es la hibridación y el contacto lingüístico para poder valorarlo, pero la verdad que no sé exactamente por dónde va la pregunta. La influencia del inglés en el español cuando se usa para medios publicitarios, pues es igual, me imagino, supongo yo, que lo que para otros usos, pero Sí. no capto exactamente. Quizás Johannes entienda la pregunta mejor que yo. No, yo veo, bueno, en general yo lo que puedo contestar desde un punto de vista descriptivo, de un lingüista descriptivo, simplemente puedo observar que lo de la influencia del inglés en las lenguas que están en contacto con el inglés, que son todas, prácticamente, no todas, pero casi todas, es un fenómeno general, ¿no?, que se observa en muchas lenguas. En el caso del español es curioso observar que la influencia fue muy poca, por ejemplo, en Europa, por el aislamiento de la época de Franco, ¿no? Había además una actitud muy... muy de rechazo del anglicismo, el conocimiento, en general el inglés no era una lengua muy presente en España y normalmente se preferían pues anglicismos, traducciones, por ejemplo, de tipo perrito caliente por hot dog, ¿no? O sea, realmente no había palabras adoptadas con pronunciación inglesa. Y eso ha cambiado radicalmente. En el caso de España, justo en las últimas décadas, porque las generaciones jóvenes en España están igual en YouTube viendo vídeos en inglés que todos los jóvenes del mundo, por lo menos occidental y quizá del mundo entero. El inglés está muy, muy presente hoy en día en el español y se puede observar realmente una actitud diferente, y los anglicismos en el lenguaje juvenil están entrando de forma mucho más acentuada que de lo que solía pasar en el pasado. En América esto nunca ha sido así. México es, por ejemplo, también por la cercanía, pero también hasta Argentina, o sea, toda América Latina a nivel por lo menos urbano siempre ha tenido a lo largo del siglo XX una influencia bastante marcada del inglés de los Estados Unidos, ¿no? O sea que la presencia del inglés se ve en español, y obviamente en los Estados Unidos se da por el contacto de lenguas una influencia fuerte. Lo que es interesante es que los estudios luego sobre, por ejemplo, periódicos españoles en Estados Unidos y emisoras de radio, de televisión, lo que observan es que la presencia del inglés es bastante limitada. O sea que el español que se escribe, el español que se habla, sí tiene algunos anglicismos, pero no es que realmente si uno busca el Spanglish, por ejemplo, en publicaciones así, periódicos en Florida o o también a nivel nacional, pues casi no lo encuentra tal vez en alguna poesía, en alguna creación que imita ese tipo de creaciones híbridas, pero realmente el inglés no está tan anglificado como a veces se piensa a nivel por lo menos de lengua escrita y lengua culta en los Estados Unidos. Pero bueno, Ricardo sabe mucho más de esto que yo. No, yo lo que añadiría es que la influencia del inglés hay que distinguirla mucho más de lo que hacemos de la influencia de la cultura estadounidense, que son dos cosas distintas. Y yo propondría, por ejemplo, porque ya tenemos el ejemplo sobre la mesa, que el decir, si alguien lo dice, perrito caliente, no es un caso de influencia del inglés, porque la frase perrito caliente no tiene ningún elemento anglificado o anglicado. Lo sería si alguien dijera hot dog, o si dijeran caliente perro, pero esas frases que creo que Johannes utilizó el término traducidas, lo que demuestran es la presencia de la cultura norteamericana en el español de los hispanohablantes en Estados Unidos y de todas partes del mundo. Pero yo creo que a no ser que haya casos en que verdaderamente uno detecte formas del español alteradas hacia el inglés, que no se trata de influencia del inglés, se trata de influencia
de los Estados Unidos. Yo siempre digo que cuando en español se dice en Estados Unidos que el señor Pompeo es el secretario de Estado de los Estados Unidos, que en un periódico en Argentina o en Madrid dirían que es el ministro de Relaciones Exteriores, decir secretario de Estado, que evidentemente es igual que en inglés decimos Secretary of State, pero eso no es un anglicismo, no es un caso de influencia del inglés, es un caso de la conceptualización norteamericana de lo que es esa profesión y que se ha dicho en un español perfectamente normal, ¿verdad? Así que yo haría esa acotación de la distinción entre las influencias norteamericanas que se expresan con un español inalterado y las influencias que son verdaderamente del inglés. Muchas gracias. Por supuesto, pueden ustedes hacer también preguntas sobre la marcha ahora, no es necesario que las manden al chat, pero tenemos una que nos acaba de llegar y que dice así, va dirigida clarísimamente al profesor Cavatek, porque habla de la situación en Suiza y dice, en la actualidad hay en Suiza un mundo cultural en español que estimule la curiosidad hacia la lengua. Hablo de actividades como conferencias de escritores, exposiciones de artistas plásticos, música, etc. La persona que remite esta pregunta añade que enseñó español en Suiza en los años 91 y 92 como tutora privada y que en aquel momento sí que existía mucho interés porque había un ambiente cultural que fomentaba esa atracción hacia el español y esa curiosidad hacia la lengua. Profesor Cavatek. Pues sí, bueno, estoy hablando de Suiza porque estoy en Suiza y porque represento esta Universidad de Zurich, pero también he hablado mucho de Europa, de otros países, ¿no? Porque obviamente se trata del encuentro transatlántico. Suiza es un país donde por un lado hay una presencia de inmigrantes hispanófonos bastante considerable, realmente un porcentaje altísimo. Ahora hago otra vez propaganda de nuestro mapa del español en Suiza, lo ven ahora en la pantalla y ven las zonas de Suiza donde más español se habla. Aquí es la zona del lago de Ginebra y la zona de Zurich, la zona de Basilea, sobre todo las zonas urbanas. Aquí en el mapa se pueden luego seleccionar los países de origen. Esto es población hispanohablante de inmigración, pero luego hay muchos suizos que estudian español, se interesan por el español y todo esto crea una presencia de la cultura, de las culturas hispánicas, no porque no es la cultura española, son las culturas que se expresan en lengua española a nivel de conferencias, de exposiciones. También hay una presencia económica importante. Mi vecino, el banquero, por ejemplo, trabaja en un banco español. Aquí Zurich es una ciudad de bancos y hay una presencia de empresas españolas que también a veces ayudan y fomentan la presencia de la cultura o sea, dan, por ejemplo, apoyo económico, pero, por ejemplo, puede haber también aquí exposiciones o una cata de puros dominicanos o una exposición sobre culturas andinas o todo tipo de actividades. Bueno, sobre todo a nivel urbano, en Suiza las culturas hispánicas están pues omnipresentes, o sea, continuamente vemos aquí esa presencia también por las universidades y por las instituciones de enseñanza secundaria, o sea, el español está muy presente. Lo que desafortunadamente no tenemos, y es lo que aprovecho aquí otra vez este momento para decirlo, no tenemos Instituto Cervantes. Nuestro Instituto Cervantes está en Lyon, o sea, en otro país. Países como Alemania tienen 4 o 5 institutos Cervantes. Me parece un poco injusto que Suiza, un país tan hispánico y tan hispanófilo, no tenga institutos Cervantes, pero bueno, hacemos lo que podemos mientras no lo tengamos. Muchas gracias. Vamos a ver, Antonio Barbagallo ha pedido hacer una pregunta, puede hacerla tranquilamente, adelante. Gracias. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de dónde estén ustedes. Esto es fantástico, es tan interesante que yo no sé por dónde empezar, porque me gustaría hablar de todo, comentar sobre muchas cosas.
Pero le voy a comentar al profesor Kabatek algo sobre lo último de lo que se ha hablado sobre los anglicismos en España. Es verdad que en los últimos quizás 15, 20 años hay una luz, unas cataratas inmensas de anglicismos, pero lo que pasa es que si vamos un poquito más atrás en el tiempo, especialmente a partir de quizás la Segunda Guerra Mundial, hay tantos anglicismos también que, como se han juntado estos encima de los otros, ya pues no sabemos exactamente cuándo han entrado. Yo hice un estudio, se publicó en el año 94, lo tengo aquí en la pantalla, que se titula Sobre algunos anglicismos sobre el español actual de España. Quizás hubiese sido mejor haber quitado la palabra actual, porque ahora no se sabe lo que es actual, ¿no? Pero empecé el estudio en los años 70. El estudio de campo, digamos, escuchando a la gente y la televisión, la radio, pero también leyendo cosas que iban mucho más atrás en el tiempo. Y hay una enorme cantidad de anglicismos. Incluso hay anglicismos que entraron, por ejemplo, que se usan a diario y que entraron al principio del siglo XX o quizás a finales del siglo XIX. Por ejemplo, el verbo chutar, ¿no? En los que saben algo de fútbol, ¿no? Chutar, el chut. Es el chut, es shoot, to shoot, porque los ingenieros ingleses que estaban trabajando en el País Vasco, en Bilbao, en el País Vasco en general, pues jugaban entre ellos al fútbol y pues los vascos que los escuchaban cogían esta palabra, ¿no? Cuando gritaban shoot. Este es un ejemplo, un simple ejemplo. Así que ahora ya hay una cantidad enorme y por supuesto se pierde ya el concepto del tiempo. Otra cosa que quería comentar es el profesor Otegui. Bueno, ustedes los dos han hablado mucho de la identidad, la lengua y la identidad. Y el profesor Otegui menciona bastante la identidad latina, los estudiantes latinos. Y esto para mí es un poquito, ¿cómo diría? Sí. No sé. Les voy a dar un ejemplo. Tengo aquí delante de mí, no sé si lo pueden ver. Perdone que le moleste, si puede ser un poquito más conciso, ¿sabe? Para poder dar alguna palabra más, si es tan amable, por favor. De acuerdo. Aquí en este libro se menciona este señor, un libro de poesía lírica griega, y dice que en su elección eligió uno de ellos, Minermo, poeta sentimental y erótico por excelencia, uno de los más imitados por los grandes líricos latinos. Sí. Solamente 30 segundos más. En otra página, son 3 páginas y nada más, y aquí otra cita. Ya los poetas latinos unificaron églogas e idilios. Sí. Ahora, los estudiantes nuestros que se habla tanto de latino, yo lo sé personalmente, que no tienen la menor idea de lo que signifique latino. O sea, latino, si nosotros tenemos que ser fieles a lo que significa latino, pues tenemos que ser fieles, ¿no? Latino es Horacio,
latino, ¿no? Ovidio latino, los poetas latinos, etcétera, etcétera. Y entonces el problema es que nuestros propios estudiantes ya no saben, ellos mismos, los que se llaman latinos, ellos mismos, no saben lo que quiere decir en realidad. No, este referente se ha perdido. La respuesta es relativamente sencilla. El trabajo del lingüista no es tratar de ser fiel a nada. El trabajo del lingüista es saber reconocer cuáles son los usos actuales, y los usos actuales de la palabra latino son muy variados. Entre ellos, la referencia a los poetas que escribían en latín. Esa es una de las formas en que se usa la palabra latino. En Estados Unidos, la palabra latino se usa como sinónimo de la palabra hispano. Eso es lo que quiere decir, y hay relativamente poco uso de la palabra hispano. La palabra latino se usa de esa manera, y sin duda que habrá una gran mayoría de sus usuarios que no saben que etimológicamente esa palabra se usa y se usó como referencia a los hablantes de latín. Para estas millones de personas, la palabra ha cambiado de significado, y hoy en día quiere decir hablantes de español en Estados Unidos. Igual que por toda Hispanoamérica, la palabra más difundida es Latinoamérica, que en el uso actual de esas personas no tiene nada que ver con Roma, sino que simplemente así se use. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué sucedió ese cambio? Si el cambio es bueno o es malo o es lamentable, eso es otro tema, pero esta es simplemente una observación de la realidad sincrónica de cómo se usa la palabra Latinoamérica y de cómo se usa la palabra latino. Muchísimas gracias. ¿Sí? Puedo citar, una vez que, volviendo a lo de castellano-español, hice entrevistas, una encuesta en internet, y había respuestas de tipo: yo no hablo español porque no soy de España. Y otros que decían: yo no hablo castellano porque no soy de Castilla. Y las respuestas venían del Perú o de distintos países, y a veces existe esa reetimologización, digamos, de las palabras. Uno dice, bueno, en realidad, ¿por qué digo español si no estamos en España? Deberíamos inventar quizá otro término estando en los Estados Unidos, y tampoco habría que decir English, ¿no? Porque English viene de England, y ustedes no viven en Inglaterra. Las lenguas son dinámicas, y tal como ya lo ha dicho Ricardo, simplemente describimos su uso. Lo podemos criticar usos que además a veces los usos de las palabras pueden contener tendencias al engaño, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de fake news, y se habla también muchas veces de la necesidad de criticar el uso del lenguaje. Pero al mismo tiempo nosotros intentamos describir también, los lingüistas intentamos ver simplemente describir los procesos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del inglés, claro, puedo decir deporte es un anglicismo del siglo XIX, y hay otros muy antiguos, pero veo que en los últimos años hay un contacto cada vez más intenso. Ya no es un contacto solo elitista, hay una popularización del inglés en España, pero también en los países hispanoamericanos, que simplemente abre más puertas, lo cual no quiere decir automáticamente que entren palabras por esas puertas, porque la apertura de las puertas no necesariamente lo vemos en comunidades bilingües, ¿no? A veces hay una separación bastante tajante de las lenguas y funciona también. Eso simplemente lo observamos y lo describimos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Vamos a ver si nos da tiempo a alguna más. No sabemos si la pueden responder brevemente, por favor. Dice así la pregunta: en las escuelas y universidades solemos promover la adquisición de la forma estándar de la lengua. ¿Pueden hablar sucintamente sobre las percepciones que tenemos en el área, entiendo los profesores, sobre el español estándar, culto o académico, y las consecuencias que pueden tener esas percepciones? El profesor Cábate con profesor Otegui. Otegui, si quiere empezar, por favor. Johannes, ¿por qué no empiezas tú?
Bueno, creo que ya hablé del tema, ¿no? Que primero lo que diría que la noción de estándar en el mundo hispánico no es uniforme, no es un estándar, sino que es lo que se enseña son estándares. Y los estándares, bueno, se puede elegir uno, pero mencionando que existen otros y que los otros no son peores ni mejores, sino simplemente que existen en otros lugares. No hay un monocentrismo, nunca, o sea, no hay una decisión si decir casa a casa es mejor que decir casa a casa. O sea, por ejemplo, el caso del CSE es un caso muy claro donde no podemos decidirnos por la forma más prestigiosa hispana, ¿no? En un lugar es esta, en otro lugar es la otra. Entonces, la variación, tal como decíamos antes, forma parte de la enseñanza. Y el estándar también hay que enseñarlo con su utilidad, o sea, con su función. No hay que enseñar nunca el estándar como única versión de la lengua, pero eso también ya lo habíamos mencionado, ¿no? El estándar tiene su función, por ejemplo, para la lengua escrita, la cuestión ortográfica, todo eso es importante, pero más allá del estándar hay muchas posibilidades de hablar español y no son poco válidas, o sea, no son menos válidas, pero tienen otras funciones, sin más. Y creo que eso es muy importante en la enseñanza también, enseñar que, bueno, y que hay otras lenguas, y las lenguas, la pluralidad de las lenguas, no es que antes se hablaba de triunfalismo, o sea, a veces sigue habiendo esas discusiones. ¿Es el español el idioma más bonito del mundo o es mejor que otros idiomas? ¿Es la lengua más fácil de aprender porque solo tiene 5 vocales en su sistema y el quechua, que solo tiene 3, es peor o es mejor? No sé. Esas discusiones me parecen en realidad inútiles. Cada lengua tiene su dignidad, cada lengua tiene sus formas de expresar, cada lengua es una realidad. El español es una lengua que se habla en muchos países, es una lengua con muchísima producción cultural asociada a muchas culturas, entonces nos interesa ese gran mundo del español, pero no es un mundo ni mejor ni peor, simplemente es el mundo que es y eso sí que lo podemos decir, nos gusta. Yo creo que al formularse la pregunta en términos de el estándar, parte de la respuesta, claro, es lo que ha dicho tan elocuentemente Johannes, que es que en el español hay un pluricentrismo en cuanto al estándar. Yo iría un poco más allá y diría que la pregunta no se puede hacer sobre el estándar. El estándar sugiere que hay una cosa global, ¿verdad?, que cubre y que abarca todos los rasgos del español y que esta persona está hablando el estándar y esta persona no. La realidad es muy distinta. La realidad es que habría que ir rasgo por rasgo, lugar por lugar, y ver qué rasgos se valoran en qué lugares y cuáles son los rasgos que tienen acceso a entornos más prestigiados y cuáles no. Así que yo creo que habría que desagregar y no pensar en términos del estándar unicéntrico o pluricéntrico, sino que habría que pensar en caso por caso cuáles son los rasgos que se valoran más o que se valoran menos en distintos lugares. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias. Ya esta es la última pregunta, pero que en realidad es muy concreta, es una aclaración que solicitan al doctor Otegi. Dice así, me ha sorprendido algo que el profesor Otegi ha mencionado, que casi todos los estudiantes de español en Estados Unidos son mayoritariamente angloparlantes. Y dice la persona que escribe, tenía entendido que eran mayoritariamente hijos de hispanos cuya lengua es el español o son bilingües. Y pregunta, ¿podría clarificar este punto? ¿Podría hacerlo, por favor? Evidentemente no puede ser. Hay miles de departamentos de español en las escuelas secundarias de los Estados Unidos. Hay cientos, quizás miles de departamentos de español en las universidades en los Estados Unidos. La población hispanohablante de los Estados Unidos es apenas el 15% de la población total. Habría que contar, sin duda, pero es casi imposible que la mayoría de los estudiantes que acuden a las clases de español en Estados Unidos sean de familias latinas. Eso es imposible.
toda la enseñanza del español en Estados Unidos está dirigida mayormente, quizás lamentablemente, pero mayormente a los estudiantes anglófonos. Los libros de español que se hacen para los high schools, para las escuelas secundarias, son libros pensados en su mayoría para estudiantes que no provienen de familias hispanohablantes. Y es un hecho de peso demográfico. Simplemente sería imposible que el español que las clases de español, que son cientos de miles de gran popularidad, de gran seducción, como se ha dicho, que esas clases fueran mayormente, que los asistentes fueran mayormente de familias hispanohablantes. Yo francamente lo dudo mucho. Muchas gracias. Y puedo añadir algo sobre la situación en Europa. Se acaba bueno, todavía no está publicado, pero el libro sobre demografía del español en Alemania, que va a inaugurar toda una serie de estudios sobre demografía del español en Europa. Este libro, publicado por Francisco Moreno Fernández y Óscar Loreda, por ejemplo, observa lo siguiente: en Alemania hay más de 6 millones de hablantes de español, más de 6 millones, pero hay 266.000 inmigrantes hispanófonos, de los cuales 2/3 partes vienen de España. O sea, frente a 266.000 tenemos 6 millones. Claro, estos 6 millones hablarán español en distintos grados. Ahí están incluidos también los que solo han hecho un cursillo de español. Bueno, normalmente la mayoría tiene un conocimiento, digamos, considerable, por lo menos básico de español, y algunos un conocimiento muy bueno, otros quizás son principiantes, pero digamos la cifra es aplastante frente a la cifra de inmigrantes. Porque a veces es cierto que también aquí se da la impresión de que los inmigrantes son los que estudian español. En Suiza, por ejemplo, las cifras serán parecidas, quizá el porcentaje de los inmigrantes aquí es un poco mayor, pero aquí se junta también un fenómeno curioso. Por ejemplo, aquí hay muchos que tienen el italiano en la familia, y entre los que tienen el italiano hay muchos que se interesan por el español porque ya lo tienen porque para ellos es una lengua a nivel del colegio que les parece ya cercana a su lengua que ya tienen en la familia. O sea, fenómenos variados, pero para nada es así que la mayoría sean hijos de migrantes. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Ha sido realmente un placer escucharles, hemos aprendido muchísimo y no me queda nada más que cederle la palabra a Marta Mateo, a la doctora Mateo, para que ella también les despida y les agradezca su presencia y su sabiduría hoy aquí con nosotros. Marta. Muchas gracias. Juana. Gracias. Sí. Muchísimas gracias también por mi parte. Muchas gracias, muchísimas gracias a los dos. Ha sido, como decía Juana, muy esclarecedor. Son temas complejos, con muchísima amiga todos ellos, pero que nos han esclarecido muchísimo y daría para más encuentros, sobre todo, desde luego, sobre este tema. Es una gran, como decía al principio, una gran alegría para nosotras que hayamos podido empezar con ustedes, y así que cerramos ya. Gracias a todos por su asistencia, por su interés, por estar. Nos hemos alargado un poco, pero no queríamos interrumpir el diálogo porque estaba muy interesante. Y aquí lo dejamos. Les invitamos a que se unan a nosotros en nuestro próximo encuentro, que esperamos que pueda ser el año 21, viene la primavera en el otoño. Y nada más, gracias de nuevo, Ricardo, Johannes, y gracias, Juan. Adiós. Gracias, Marta. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.